Mente. Tomemos un minuto de silencio para entrar a nuestro corazón y dedicar este servicio a toda la humanidad. Que se disperse este conocimiento y que sea útil para toda la humanidad. Le voy a pedir a los que así lo deseen cerrar sus ojos y concentrarse en su corazón en esta primera actividad del 2022 de clase por el hermano Isaac Jaule. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Gracias, hermano. Gracias, Magali. Pues sí, estamos iniciando nuestra primera sesión de estudio de la doctrina secreta este 3 de enero. Podemos decir que se reinicia todo el trabajo que vamos a llevar a cabo este año, después de este pequeño espacio que hubo de suspensión por las actividades festivas. Y por supuesto los invitamos a todos a que sigamos adelante uniéndonos al trabajo y llevando a cabo, por supuesto, una personal práctica de los principios del legado teosófico que profesamos, ¿no? Ponerlo en práctica es básico para que realmente nos transformemos y seamos instrumentos de las fuerzas de la luz, del equilibrio del cosmos. Iniciamos con los pensamientos de dedicación que ya conocen y que les pido a todos que repitamos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y esta bella invocación de los Upanishads. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, inicio con el recordatorio que mañana tenemos con Enrique, el estudio que ya conocemos sobre ciencia y teosofía. Las claves están aquí para los que no las tienen.
Creo que casi todos la tienen, pero la repetimos para que no haya vamos a decir, olvido o no anden buscando las claves. Empezamos, recuerden, martes a las 10:30 hora de España, Diego de México, 5:30 hora de España. Aquí están, bueno, pues el cartel de este estudio que ya tenemos enero, ¿no? Tenemos las fechas 10, 17, 24 y 31 en febrero. Siempre va a ser en las mismas claves, las estamos reeditando, yo las voy a ir reeditando. Cuando van a terminar, vuelvo a poner las fechas y utilizo las mismas claves para que no haya problema de nuevas claves, salvo en caso de los monográficos que vamos a tener. Este es el primero que tendremos este mes, la segunda parte de los sueños en la enseñanza oculta, si lo recuerdan. Vamos a centrarnos mucho en el tema del Mayavi Rupa y todos los procesos que de alguna manera se generan. Vamos a ir un poco más en detalle a este aspecto. Trabajaremos también el tema de los sueños lúcidos, por qué hay lucidez en el Mayavi Rupa, a qué se debe, y algunas otras variantes, sino, por ejemplo, los aspectos oscuros o la naturaleza oscura de nuestra, cómo se sobrevive al proceso y tiende a ser todo un proceso hasta que viene la segunda muerte. Bueno, todos esos detalles los vamos a ver con más profundidad hasta donde sea posible. Este es el segundo monográfico sobre el doble etérico, linga, sharira o cuerpo astral. Muy importante debido a que parece ser que es un vehículo de los más bajos, pero realmente es determinante, nos fue dado desde mucho antes de tener la mente. Los Manasaputras entraron posteriormente a que este vehículo se hubiera formado en los primeros hombres primitivos de la primera y de la segunda raza, ¿no? Los pitris lunares, nuestros padres lunares, nos dieron este vehículo. Tiene una función importantísima. Es el reflejo de Atma. Bueno, veremos los detalles y veremos por qué la señora HPV, Madame Blavatsky, le ponía cuerpo astral y que después Annie Besant le llamó doble etérico y que generó una polémica. Yo creo que ninguna de las dos estaban equivocadas. Creo que se acercaba más la señora Blavatsky, pero que Annie Besant, pienso, es mi opinión, lo quiso facilitar, pero vamos a abordarlo hasta donde podamos. Ahí están las claves, es casi a final de mes, 28 de enero, viernes. Si no hay tiempo, pues quizá haya una segunda parte en febrero, pero bueno, por principio lo vamos a abordar así. Hay un punto que ahorita quisiera recalcar. Esta sesión normalmente de estudio está muy abierta, ¿no? Ya se anuncia también en Facebook y muy probable que entre no solamente hermanos simpatizantes de la tradición oculta del legado, sino personas que están atraídas por la temática. Entonces es obvio que hay ciertos elementos que yo no abordo directamente en un momento dado, por el cuidado que se tiene con el legado. Creo que en ese detalle yo voy a estar haciendo referencias cuando yo vea algo que pudiera ser, que abrirlo simplemente a un público que no está no tiene muy claros los términos o las formas de la estructura, constitución del hombre, pues puede ser algo difícil de transmitir de forma pública. Les pongo un ejemplo, ¿no? Se habla mucho de las fuerzas que se mueven dentro de nosotros, los que van ligados a la magia, ¿no? Bueno, se habla, cuando estuvimos Enrique y yo estuvimos en un retiro, bueno, él estuvo en un periodo, estuve en otro, en un retiro en Copán, en el monasterio de Copán, en Katmandú. Y por supuesto ahí, además de la enseñanza tradicional,
budista tibetana, pues también hablan también de los tantras, ¿no? El tantra yoga. Versión tibetana, porque hay una versión hindú con sus variantes. Es muy interesante el tema del tantra yoga, pero tiene sus bemoles. Los bemoles han sido que el mal uso que se ha hecho de ello ha generado aquí en Occidente muchos problemas en algunas de las órdenes o organizaciones que lo han utilizado. Y yo tengo ejemplos con experiencias directas de personas que practicando la tantra con sus parejas pues, han generado problemas muy graves. Pero bueno, esos temas yo al menos no los considero asumibles a nivel público abierto, ¿no? Esos tendrían que ser estudios muy particulares, que en su momento podríamos tenerlos, pero que serían más personales, si les puedo decirlo así. No los descarto porque es importante que abordemos todos, pero con mucho más cuidado. Ustedes dirán, ¿por qué ese cuidado, ese sigilo? Siempre ha habido un sigilo en el conocimiento. Y si no estamos conscientes de eso, pues podemos pecar de decir cosas que no deberíamos decir. Yo al menos cuido hasta donde puedo. Y cuando haya algo que sea muy importante y que a mí me pasa una cosa, cuando estoy dando el estudio, de repente descubro cosas. Se dice que es el karma del instructor. Veré de la manera más interesante, si es posible, transmitirlo. Si me es posible, y si no, se lo transmito a algunos hermanos a través de algún escrito. Eso lo podríamos también hacer. Pero quiero aclararlo porque es importante que no se piense que se ocultan cosas. No es ocultar, es tener el criterio de saber decir lo que podemos decir. Me he detenido en esto porque en estos días ha habido algunos temas, incluso yo he hablado con Enrique sobre temas que están ligados a este concepto. Bien, también queremos anunciar, ya lo hemos enviado a todos, lo que nos envió José Luis y Emilce. Bueno, la página nueva de la Federación Teosófica Interamericana. Vamos a pedir que se inscriban. Aquí aparecen 19, pero hay muchos más suscritos ya, pero vamos a invitarlos a que vayan a la página. Arriba está la parte, este es lo que la identifica, porque todavía ahí está la anterior página de la Federación, en YouTube de la Federación. Se está modificando el título, porque la nueva es la que va a ser la oficial de la Federación, y la anterior va a tener un nombre como Colaboraciones Teosóficas, ¿no? Y va a estar conectada a esta. Para que todos los que busquen temas como el que estamos presentando, y los que presenta Gaspar, y todas las conferencias de los domingos, y las del Enrique de los martes, van a subirse a esta página, para que lo tengan con ustedes claro. Este es el segundo ejercicio que habíamos puesto. Y ahora sí me voy a proponer preguntar un poco para aquellos que lo hayan tratado de poner en práctica, ¿no? ¿Se acuerdan? Estén atentos a sus relaciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo. Cuando se dé una condición de que ustedes emitan un juicio sobre alguno de ellos, en particular un juicio o crítica emocional. O sea, cuando criticamos a alguien, cuando enjuiciamos a alguien, observen sus emociones, o sea, observemos nuestras emociones y valoremos si el juicio y crítica fue sensato. Cuando yo hablo de la palabra sensato, es decir, que lo hizo en base a un criterio personal equilibrado y no emocional, ¿no? ¿Qué nos refleja esto? Recuerden que este es el tema del espejo. Este ejercicio nos ayuda a conocernos más. Y es uno de los puntos que vamos en el primer descanso que hagamos o en el primer espacio que abramos para preguntas. Espero que alguno quiera comentar si lo ha estado practicando. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, este es el diagrama que estamos usando para explicar. Lo voy a volver a tener varias veces. Y retomamos en el punto 7 de esta estancia. Esta estancia número 3 es bastante amplia. Creo que llega
a 12 puntos. Aquí estamos en el séptimo. 12 es loca si quieren verlo así, ¿no? Y dice así, he aquí, oh la nu es discípulo, al radiante hijo de los dos. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. La gloria refulgente sin par, el espacio luminoso, hijo del negro espacio que surge de las profundidades, de las grandes aguas oscuras, el Oeaohu, el más joven. El espacio luminoso sería toda la manifestación que ha surgido del espacio oscuro, ¿sí? De la seidad, más bien que de la seidad, de Mula Prakriti, ¿no? El padre madre original, ¿no? El velo que está entre el absoluto y la manifestación. De ahí que este espacio entropía luminoso surge de ese espacio oscuro, de esas aguas profundas, de esa oscuridad. Padre, madre. O sea, el absoluto vibrando a una densidad mayor. Recuerden que estamos contenidos, todo alrededor está la oscuridad, alrededor del universo que conocemos. Esa oscuridad sostiene a este universo. Por más que el comentario sea de que lo eterno, que es el absoluto y la seidad, no puede tener una relación con lo limitado, que es el universo manifestado, de alguna manera sí la hay, porque hemos emanado de esa radiación que aquí aparece del absoluto sobre sí, sobre su propia naturaleza. Y de ahí surge ese espacio, ese plano de manifestación donde van a ver todos los siguientes procesos de los tres logos, las jerarquías, la primera creación, la segunda creación, el universo manifestado, etcétera, etcétera. Entonces el pasaje es muy interesante, pero vamos a centrarnos en él es el Oeahu, el más joven, Oeahu. Hice yo una pequeña descripción, a ver qué les parece. Este comentario se ha sacado de las preguntas que le hacen a HPV en 1889 los miembros de la Logia Blavatsky en Londres. ¿Se acuerdan? Poco antes de que ella desencarnara. Dice, ¿qué es el velo que Oeahu, el más joven, levanta del oriente a occidente? Velo más joven. El velo de la realidad, dice ella, la respuesta, es la cortina que desaparece para mostrar al espectador las ilusiones en el escenario de la existencia. La escena y los actores, en una palabra, el universo de Maya. Es entre, si volvemos a nuestra imagen, es el velo, este es el velo, se puede llamar Mula Prakriti, que contiene varios elementos que están entre el primer logos inmanifestado, que es la punta de la pirámide, y la seidad. La Mula Prakriti es el velo que separa al primer logos inmanifestado de la seidad absoluta. Entonces, ¿qué función guarda aquí este concepto? Es muy interesante, ¿no? Yo lo separé así para que podamos quizá comprender un poco. No creo que sea la correcta interpretación, pero me parece que puede servir. Oe es el padre fuego. Ao, la madre agua. Y Hou, el radiante espacio y el oscuro espacio. Acuérdense que todo viene del oscuro al radiante, del padre madre, Mula Prakriti, al radiante. Ellos son el oscuro espacio al brillante espacio, al radiante espacio.
Dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es el espacio superior y el mar de fuego sin orillas? Contesta HPB. El espacio superior es el espacio interno, aunque parezca paradójico, porque en la infinitud no hay arriba ni abajo, pero los planos que siguen el uno al otro se solidifican desde el adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Que a medida que somos más sutiles, los planos espirituales son los más elevados. Y a medida que van descendiendo hacia los planos más materiales, se van solidificando y se vuelven más densos, más materiales, hasta llegar a nuestros planos. Hasta este plano y siguen hacia planos inferiores más profundos. De hecho, el universo, como aparece al salir de su estado de laya o cero, una expansión sin orillas del espíritu o mar de fuego. Y volvemos a lo mismo. Cuando se ha expandido, cuando sale de su punto laya, de su seidad absoluta, el universo se manifiesta, ¿no?, sin límites, ¿no? Emana de la seidad, del absoluto a través de Mula Prakriti, del primer logos, del segundo logos, espíritu materia, de Mahat, el tercer logos, de las jerarquías que se están expandiendo y se va solidificando de lo más espiritual a lo más material, que es el cosmos que conocemos, y más profundidades, si queremos verlo así. Entonces, esto habla de una expansión de la seidad, de ella, indirectamente ella con su radiación al cosmos, a ese brillante cosmos, a ese brillante espacio donde va a surgir el cosmos, el cosmos no noumenal, sino fenomenal. El noumenal es el principio, las primeras jerarquías arrupa, que no tienen vehículo. Y poco a poco van apareciendo las rupa, los vehículos. A partir, si ustedes se fijan, los aji son sin vehículo. Y a partir de ahí, los siguientes planos, los señores del karma, ¿no? Después vienen los manasaputras, después vienen otras jerarquías, van descendiendo lentamente los subplanos del cosmos hasta llegar al plano, o sea, hasta el plano fenomenal del cosmos donde estamos nosotros, y ahí ya es muy material, la misma naturaleza de la seidad transmitida a través de Mula Prakriti. ¿A qué nos lleva esto? Recuerden que esta es una visión que ustedes deben analizar. Yo utilizo estos términos y esta manera de explicarlo para que pueda ser más comprensible para ustedes, porque no es tan simple. Aquí estamos quizás reduciendo un poco o mucho, no sé hasta qué grado, el conocimiento para que sea accesible a sus mentes y ustedes investiguen y encuentren por sí mismos las claves para penetrar ustedes. Esto despierta mucho la intuición. Entonces, en otras palabras, estamos viviendo en lo espiritual. Esto es espíritu condensado, la materia. No es nada del otro mundo, es espíritu, la mesa es mi espíritu más condensado. Todo lo que vemos es espíritu condensado. Todo se va a retraer y se va a volver a la fuente, a la seidad cuando termine este universo, sea que se retraiga o que se desvanezca en ella misma y se disuelva el cosmos cuando venga el Mahapralaya, después de varios eones todavía que nos quedan en este universo. Nunca hemos estado fuera de lo divino, de lo sagrado. Siempre hemos estado contenidos en él. Somos lo sagrado. Ahora, una cosa es que lo seamos y una cosa es que seamos conscientes de serlo. La autoconciencia de ser lo sagrado nos ilumina, nos convierte en seres divinos, en lo que somos verdaderamente, parafraseando al Maestro Jesús. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Cada uno de nosotros es ese templo. Y ese templo espera, anhela, desea que ese Dios interior se manifieste. Y ese es el largo camino que ustedes y yo hemos seguido en la evolución, vida tras vida, hasta llegar a ciertos niveles donde empezamos a ser más conscientes y a dirigir nuestro destino hacia esa meta. No estamos descuidando nuestro mundo material.
que significa nuestras relaciones de familia, amigos, etc. No, no se trata de volvernos, hay espacios a veces para estar alejados, ¿no? En soledad, ¿no? Como en la antigüedad se iban a las cavernas los tibetanos, o en algunos lugares los místicos cristianos que había ahí en Capadocia o en Egipto, ¿no? Hay momentos y además hay características de vidas así, pero en general todos necesitamos cierto espacio para alimentar a ese Dios interior. Y ese espacio lo tenemos que buscar cada día, dedicarle cada día. No significa solamente meditar en la mañana y en la tarde, sino estar constantemente atento a nuestra naturaleza divina y a todo lo que hacemos. Eso nos permite estar en contacto con lo divino. Y poco a poco la limpieza, se despejarán las fantasías que hemos creado, hemos recibido de vidas anteriores, los escándalos, las tendencias que a veces nos hacen hacer tonterías y convertirnos en verdaderos instrumentos de la oscuridad, cuando no podemos negar que necesitamos guardar un equilibrio entre las dos fuerzas. Déjenme proseguir. Bien, entonces esta clasificación que hago al lado derecho, tómenla en cuenta, porque entonces la palabra oe, oea, ohu, tiene esas subdivisiones, si queremos verlas así. Yo se las he estado dando en forma personal. Probablemente algunos de ustedes puedan encontrar una mejor interpretación de esta explicación. Pronunciar estas palabras, supongo que necesitamos la tonalidad, es como un mantra. Y para mí se me hace tan sagrado que solamente en esta ocasión yo las repito, de ahí en fuera trato de evitarlo hasta donde puedo. Bueno, aquí podemos poner, este Oea Ohu es lo que está dentro de nuestra, en potencia, dentro de Mula Prakriti, y que va a surgir, ¿no? El espacio oscuro y el espacio brillante. Las manifestaciones del Padre, Madre, Fuego, Agua, que se convertirán en los tres lobos, jerarquías, y después el universo manifestado. En la tradición china es muy interesante el tema de la Quan Sai Jin, que habíamos hablado en la sesión anterior, y de Quan Yin. Son sinónimos de fuego y agua. Estamos hablando del Padre, Madre. Las dos deidades en su manifestación primordial son la diada o Dios dual de la naturaleza bisexual, Purusha y Prakriti. Recuerden que el Padre Madre es el andrógino original, tiene los dos elementos. Y no hablamos de los elementos asexuados que nosotros conocemos, burdos en estos planos. Estamos hablando de las energías, energías como el yin y el yang, ¿no? Que se están moviendo mutuamente y que son las energías, si podemos llamar, de luz y oscuridad, de equilibrio y desequilibrio, pero que son necesarias para formar el Tao, ¿no? El centro, la unidad de vida. Se separa para generar el cosmos. Si no hay polaridad, no hay cosmos, acuérdense. Si no hay luz y oscuridad, no existiría este cosmos. Si se destruye una parte, se destruye la otra. Por eso no podemos acabar con la oscuridad. La luz y la oscuridad estarán durante muchas evoluciones y encarnaciones nuestras en constante tensión, hasta que seamos capaces de ir acercándolas, y en el momento que la naturaleza nuestra espiritual lo decida, se van a unir y nos realizamos como seres divinos que somos. Dice, él brilla como el sol, es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El 1 es 4. Este tema del 1 es 4 y 4 toma para sí 3. Y la unión produce el sapta, en quien están los 7 que vienen al hacer los tridashas. Las huestes y las multitudes. Aquí estamos hablando, por supuesto,
de las primeras jerarquías que están emanando, los 7 primordiales, los ají o 7 primordiales. Después vienen los señores del karma, ¿no? O que jerarquías que tienen que ver con el orden del cosmos, segundo subnivel. Después de los primordiales vienen ellos, después vienen los manasaputras, los detentadores del fuego de la mente, y después los siguientes. Pudiera uno compararlo con la estructura del ser humano, pero HPB dice, no lo mezcle. Eso es el cosmos y otra será la explicación que se parece mucho a la del ser humano. Vamos a abordar este tema cuando veamos el monográfico del doble etérico, Linga Sharira o cuerpo astral. Probablemente a nivel ya para la explicación más detallada de la concepción de los principios en el ser humano. Hay un librito muy interesante del señor Mead. Es un folleto, se puede decir. Yo lo tengo en inglés, no lo tengo acá, lo tengo en España, y ahora que vuelva para rehacer este tema bien, que es a finales de este mes. Lo voy a tener, si puedo hacer una traducción del librito, porque no es muy grande, para que envíe yo como complemento de estudio, en la guía de estudio, les envíe algunos comentarios que él hace ahí, muy interesantes. Recuerden que Mead, se escribe Mead fue el secretario particular de HPB Blavatsky, casi en la etapa en que ella escribe la doctrina secreta, y estuvo con él recopilando los documentos después de que ella murió, etcétera, etcétera. Después él funda la sociedad gnóstica, o sea, si ustedes quieren entrar a buscar a Mead, no tengo ahorita el nombre completo, encontrarán ustedes una página especial de lo que él hizo, en los estudios que hizo, profundizó mucho en la gnosis primitiva, no me meto con la moderna, para que ustedes investiguen un poco más sobre él. Dice, esotéricamente esto significa que al comienzo, cuando la infinitud no tenía forma, acuérdense, la infinitud no tenía forma y el caos o el espacio exterior era un vacío, solo había tinieblas, es decir, Kalahamsa para Brahman. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de que de la seidad o del absoluto. HPB mezcla en alguno de los pasajes terminología hindú y terminología de la tradición oculta. Y eso es lo que a veces nos puede confundir. Pero machacando mucho uno puede llegar a comprender. Kalahamsa es el ave primordial. ¿Qué significa las tinieblas? O sea, la base donde se manifiesta la seidad. O es la seidad, Kalahamsa para Brahman. Vuelvo a repetir el pasaje, es muy interesante. Esotéricamente, esto significa que al comienzo, cuando la infinitud no tenía forma. ¿Puede tener la infinitud forma? Pues no. La infinitud tuvo forma cuando se generó, mi opinión, el cosmos. O sea, cuando surgió el plano de manifestación, cuando irradió y algo tuvo forma. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Vuelve a haber una afirmación, si ustedes lo quieren ver así, que la seidad o lo absoluto se manifiesta como infinitud a través del espacio de la forma. Dice, luego, a la primera radiación del amanecer, interesante punto, la primera radiación, aquí la ven, del absoluto, ese es el amanecer de la forma, a través de la Mula Prakriti, el Padre Madre, Fuego, Agua, se genera el cosmos a través de los tres logos, el inmanifestado, el segundo y el tercero, las jerarquías en la primera creación, en la segunda creación también, hasta llegar al cosmos material.
Si esto es un discurrir de la lógica para que comprendamos, tómenla como base e investiguen cada uno, pero así les da elementos para poder comprender más profundamente. ¿Sí? Dice, luego, a la primera radiación del amanecer, o sea, de la seidad que emana la radiación, es el amanecer de lo que va a ser la manifestación finita, el Espíritu de Dios, después que fueron irradiados el primero y el segundo logos, dice, el Espíritu de Dios, el tercer logos, recuerda, el Espíritu es el tercer logos, Mahat, la mente. O Narayán comenzó a moverse sobre la superficie de las grandes aguas del abismo. Aquí está hablando muy interesantemente HPB o alguno de los instructores, que fue el que hizo este comentario, sobre el pasaje del Génesis que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo. O sea, el Espíritu de Dios que ahí se menciona no es la seidad, no es Mula Prakriti, no es el logos inmanifestado, no es el segundo logos, es el tercer logos, para que vean cómo el pasaje del Génesis oculta con velos la enseñanza, porque esto es una enseñanza cabalística y está oculta para el estudiante, para el que tiene acceso a esas claves. Nosotros somos el público general al que se le oculta esa enseñanza. Todo el Génesis está trastocado, así se los puedo decir, en base a los comentarios de HPB y de otros autores. Está modificado. Pasajes que deberían estar al principio los pusieron después, y los que estaban después los pusieron al principio, para que se confunda un poco el proceso y no se develen las claves. Para eso habríamos que estudiar el Zohar y también el Sefer Yetzira y el Sefer de Nouda, libros básicos cabalísticos para entender el Génesis. Pero dentro de nuestra propia clave que HPB nos da en antropogénesis y ahorita en cosmogénesis, podemos entender algo. ¿Qué quiere decir? Que ese espíritu de Dios, del que habla, porque ella no maneja a Dios, está repitiendo las palabras del Génesis. El espíritu de Dios, yo diría el espíritu de Mahat, ¿eh? El tercer logos, o Narayán, comenzó a moverse sobre la superficie de las grandes aguas del abismo, o sea, sobre Mula Prakriti. Aquí está, ustedes ven, este círculo me lo encontré pero muy bien. Aquí estamos hablando, todo esto que ven oscuro alrededor es la seidad, el absoluto, la oscuridad, la verdadera realidad, la verdadera luz, oscuridad para nuestros sentidos limitados. De ahí emanó Mula Prakriti, este círculo que ven aquí, que contiene al Padre y la Madre, o sea, la esencia de la seidad y la esencia separada, se puede decir, de la vibración del yang, ¿no? Yin y yang, si quieren verlo así, acá, el Padre, Madre, fuego y agua, que son la base simbólica, porque no son el fuego y el agua que conocemos, son nominal. Y de ahí, del centro de esa seidad, digo, de ese Mula Prakriti, surge el primer logos que ven aquí brillando, el inmanifestado. El hijo de Mula Prakriti. Recuerden que es el esposo de su madre. Así le llama, ¿no? Y mucha terminología es usada en la tradición faraónica, ¿no? Que el hijo vendría a ser el esposo de la madre. Por eso se guardó esa tradición de que los padres se casaban con los hijos para mantener el control de la línea sucesoria. Pero sabemos lo que produjo posteriormente. Estamos hablando de algo simbólico que se trasladó a la vida práctica, pero no era el objetivo, esto era simbólico. De ese primer logo surge el segundo, espíritu, materia, y el tercero, Mahat, que es el que tenemos ahí en el diagrama. O sea, aquí está, este círculo es este que ven acá.
¿sí? Mula Prakriti, el Padre Madre, fuego, agua. Primer logos, segundo logos y tercer logos. Y ustedes lo ven acá. Aquí está el círculo, el Padre Madre. Primer logos, el punto, el primer y manifestado, segundo y tercero. Y de aquí las jerarquías. Repetiré hasta que les quede claro. Esta visión no es la mejor, pero puede servirles de base para sus propios estudios. Por lo tanto, la pregunta para ser correcta, cuando no aclara, debería ser: ¿las grandes aguas son lo mismo que las tinieblas de las cuales se habla? La respuesta sería entonces afirmativa. Kalahamsa tiene un doble significado. Aquí bien, Kalahamsa es el ave, ¿no? Miren, el cisne, si fijan ustedes, el cisne donde va Brahma, ¿sí? O sea, el cisne y él está dentro del loto. Estamos hablando de Mula Prakriti. El cisne es la seidad, la eternidad del absoluto. Dice, la respuesta entonces sería afirmativa, que las grandes aguas son lo mismo que las tinieblas. Sí, sí y no. Sí, porque irradiaron de ahí, y no porque esto es eterno y esto es finito, pero bueno, eso ya lo hemos hablado. Kalahamsa tiene un doble significado. Exotéricamente es Brahma, quien es el cisne, la gran ave, el vehículo en el cual las tinieblas se manifiestan a la comprensión humana como luz y este universo. Entonces, esto es inigualable como simbología, riquísima. Fíjense bien, Brahma es quien es el cisne, la gran ave, el vehículo en el cual las tinieblas, la seidad, el absoluto, se manifiestan a la comprensión humana, para que nosotros podamos entender. Si no, no lo entenderíamos. Como luz. Y este es el universo. O sea, de alguna forma, esas tinieblas, esa seidad absoluto, es el cisne en el que se manifiesta Brahma, ¿sí? El neutro que le llaman también, el Padre Madre, ¿no? Para que se pueda manifestar como luz a la mente humana en este universo. Pero esa es la luz finita, temporal, no la verdadera luz del absoluto, que solamente se tiene acceso a esa luz cuando nosotros nos convertimos uno con la seidad. ¿Cuál es ese símbolo? Cuando nos realizamos y nos unimos a lo espíritu, a Atma. La realización, la iluminación nos permite tener acceso, si no a la fuente del absoluto directo, a tener un atisbo de ello. Este símbolo es muy rico y lo deberíamos quizá comprender ahora mejor, porque mucho se ha hablado de Kalahamsa. Vamos a repetirlo otra vez. Esta pregunta viene en los comentarios del 89 que ustedes tienen porque se las hemos mandado, y que hablas en el... váyanse ustedes directo en los comentarios a la tercera de las proposiciones, o sea, a la tercera de las estanzas de Cosmogénesis. Y lo explica, si no en detalle, en muchos párrafos. Dice, por lo tanto, la pregunta para ser correcta cuando no aclara debería ser: ¿las grandes aguas son lo mismo que las tinieblas de las cuales se habla? Las grandes aguas es Mula Prakriti, el Padre Madre, ¿no? El fuego y agua, y donde surgirá el primer logo sin manifestar. Las tinieblas son la seidad. Y aquí dice, es lo mismo, y dice ella, sí es afirmativo. Quiere decir que nosotros somos la seidad de una manera, vibrando de una frecuencia diferente energéticamente. Por eso la importancia.
cuando se habla del tema de los átomos de vida. Toda la materia que vemos acá debe manifestarse con conciencia. Porque no es materia, es espíritu vibrando a una frecuencia densa. Nuestros átomos de vida del cuerpo físico. Tarde o temprano, sus átomos serán centros de autoconciencia cuando llegue su momento en las evoluciones tan inmensas que faltan en este universo y en siguientes universos. 5, 10, 15 Mahamambantaras, con sus correspondientes Mahapralayas y oscuridades. O sea, estamos inmersos en esa seidad eterna. Nuestra naturaleza toda es eterna. Solamente que por cuestiones de esa malla, de ese Oea Ohu, estamos inmersos en esta evolución que aparentemente nos hace nacer, desarrollarnos y desechar un traje, que todo es ilusorio, pero es parte del proceso para que la conciencia, la autoconciencia se vaya expandiendo y muestre la divinidad que está en nosotros. Esto podría ser una síntesis antes de abrir y pedirle a Emilce que abra los micrófonos por si hay alguna preguntita. Espero que no. Ahí están reactivados los micrófonos. Ya, gracias, Emilce. Salomón, por favor. Hola Isaac, buenos días. Buenos días. Gracias, antes que nada, gracias por todo lo que nos ayudas. Lo que no vi es que hayas tocado el punto donde dice de oriente a occidente. Quiere decir de oriente a occidente, ya como lo estamos viviendo nosotros, digamos, de que viene de la India, etcétera, hacia occidente, ¿o cómo sería? Mira, ahorita vamos a verlo en los siguientes párrafos, porque eso me lo señaló, creo que Ernesto la semana pasada, creo. Creo que lo tengo en los siguientes párrafos, Salomón. Pero sí, el conocimiento nos viene del oriente, dice por ahí. Yo recuerdo en algún estudio que hice alguna vez, sí. Okay. La luz nos viene del oriente, ¿no? Oye, Isaac, otra cosa, cuando vaya a venir el Mahapralaya, todo lo fenomenal regresará a lo nominal y así sucesivamente, regresando todo como fue manifestándose. Sí, hay dos versiones. Yo no me inclino por ninguna de las dos muy directo. Una es que todo vuelve a recogerse, ¿sí? Si seguimos el diagrama que aquí tú conoces, ¿sí? Aquí fue una expansión hacia afuera. La otra podía ser revertirlo todo y regresar todo a la fuente. De la misma manera como se manifestó. Sí, emanó y se regresa, ¿sí? Como el corazón, diástole y sístole, ¿sí? O que así como está, que se sigue expandiendo el cosmos, se empiece a desvanecer todo el cosmos y desaparezca en la seidad, porque realmente estamos sostenidos en la seidad. Esa es la segunda versión que tampoco debe descartarse. Yo la dejaría. Las dos son válidas. Gracias. Gracias. A ti, Salomón. Ver Mari y después José, por favor. Pregunta muy concreta. ¿El segundo logos es el hijo? El segundo logos es el espíritu y materia. Ajá, y también llamado hijo, ¿no? No te entiendo bien. ¿Llamado hijo? ¿Es el hijo? No te entiendo. Tu micrófono no anda bien. A ver. Que si el segundo logos sí. es hijo, el primero es padre y madre. El primero es padre. El segundo es hijo. Mira, espíritu y materia. Espíritu y materia, sí. El logos inmanifestado se puede considerar lo que llamamos nosotros la unidad de vida. La vida una, ¿sí? Y cuando se despliega en el segundo logos, forma espíritu y materia. Y después cierra el triángulo con Mahat, la mente. De acuerdo a la enseñanza oculta, desde el segundo logos ya muchas de las tradiciones de varios pueblos es al que nombran como la divinidad, ¿no? A partir de la separación de espíritu y materia, o sea, de la dualidad.
Pero sí, emanan todos de la fuente, emanan del primer logos manifestado, que a su vez él es el hijo de Mula Prakriti, pero a su vez es el padre. Es una combinación de elementos simbólicos, Verma. Gracias, Isaac. Y un último comentario. Espera, mejor déjame ver con los demás y después si quieres Ok, ver. está bien, Gracias. gracias. A ver, José, por favor. Sí, no entendí muy bien las últimas palabras antes de abrir los micrófonos, como de que teníamos que esperar esta evolución, quizás algunos manvántaras, para poder alcanzar el desarrollo de esta humanidad. No. Lo que yo te dije, lo que quise decir con eso, es que en este momento estamos en la etapa, estamos en la cuarta ronda, en la quinta raza, quinta subraza de la cuarta ronda. Todavía falta la quinta ronda, la sexta ronda y la séptima ronda de la cadena terrestre. Nosotros alcanzaremos la realización en estas rondas que faltan, entre comillas, antes de que termine el Mahamanvantara en el que nos encontramos. Esa es, vamos a decir, la versión que HPV da en antropogénesis. ¿Sí? Estoy sacando de lo que estudiamos antes de entrar a cosmogénesis. ¿Qué pasa con los siguientes Mahamanvantaras? Que nuestra naturaleza espiritual se seguirá expandiendo. Ya no solamente nos iluminaremos, sino que seguiremos diferentes líneas de evolución y desarrollo a otros universos, a trabajar en otros niveles, ¿no? En los niveles de las jerarquías divinas o en los niveles de salvadores del mundo o maestros del mundo. O sea, se abre un horizonte para las mónadas que decidan trabajar para crecer y desarrollarse inmenso, infinito. Y esa naturaleza infinita no sucumbe a pesar de los Mahamanvantaras que van a venir y vendrán, y los Mahapralayas que van a venir y vendrán. Porque cuando volveremos al Mahapralaya, a la fuente, a la seidad, no se disolverá la autoconciencia en el sentido de desaparecer, porque se ha trabajado para llegar a ese nivel y se conserva. En el pasaje del Cosmogénesis hay un pasaje donde los Aji surgen de la fuente, o sea, no fueron disueltos, emanan nuevamente de la fuente, conservando esas, entre comillas, conciencias, ¿no? Como todos nosotros emanamos, surgimos nuevamente de la encarnación anterior a la nueva, con autoconciencia. Es cierto, habiendo olvidado por razones evolutivas de la vida anterior, pero a medida que la evolución avanza en nosotros espiritual, recordaremos las vidas, porque es necesario. Recuerden que el Buda recordó todas sus vidas, cientos de vidas que había vivido, como parte necesaria para su nueva etapa. Entonces, quizá eso te lo puede haber aclarado ahora, José. Sí. Ah, bien, gracias. Gracias a ti. Ernesto, por favor. Sí, Isaac, es sobre Oeao. Más adelante dice ella que es la nueva vida, o sea, la nueva vida que se va a manifestar en el nuevo periodo, porque dice que es un rayo que sale al espacio luminoso y el rayo sale a las aguas convertido en el Oeao. O sea, la vida, luz, y después viene la vida, que es lo que se manifiesta. Bueno, sí, Isaac, eso de que comentaste que Oe es fuego, Ao es agua, y espacio luminoso y espacio oscuro, ¿de dónde sacaste eso? Eso lo saqué de mi propia intuición. Y de la lógica, mira, aquí hay un pasaje que vamos a ver ahorita, que dice así, déjame ver. Dice acá, dice Blavatsky, cada uno debe descubrir por sí mismo. Quan Sai Jin señala el lugar de los resplandecientes, las estrellas, y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas,
y el uno manifestado en las grandes aguas. Mediten en esto. Vale. ¿De dónde lo saqué? Cuando habla que Eloheahu es el joven, tiene que ser porque es el nuevo universo que se va a manifestar. Y esto es una parte, vamos a decir, una aportación personal para que más o menos ubiquen que la palabra sagrada, que es lo que significa esta palabra, Eloheahu, pudiera dividirse y entenderse, porque dice, es el velo de la realidad, es la cortina que desaparece para mostrar al espectador las ilusiones en el escenario de la existencia, las escenas y los actores, en una palabra, el universo de Maya, o sea, para mostrarnos nuestro universo. O sea, es el espíritu y la materia, los tres logos, pero en Mula Prakriti, que se manifiestan desde el espacio oscuro, que es Mula Prakriti, al radiante espacio de ese universo. Todos estos conceptos deberíamos ubicarlos un poco más y entenderlos, que somos hijos de... Eso nos lleva a entenderlo, Ernesto, que somos hijos de la fuente de la seidad. Obvio, bajo una modificación, una metamorfosis, transformación de la misma seidad para poder manifestar lo finito en este cosmos, para que ella se manifieste. Esa radiación. Espero habértelo explicado. Dale, gracias. A ti. A ver, hay alguien que es el LGK11, parece un agente de la secreta. A ver, ¿quién es? Buenos días. Hola. Creo que los puse así la entrada. Pero bueno, mire, con respecto a una lámina que comentó acerca del chisme, Sí, a ¿no ver, puede déjame comentar pasar. Déjame acerca pasar de al sí. este tema? Porque dice, o sea, aquí la pregunta es ¿por qué usar al cisne como símbolo, obviamente exotérico, lo menciona, Sí, para relacionarlo con Brahman? Es Kalahamsa, la gran ave, que puede ser un cisne, probablemente una variante de ave, ¿no? Un cisne extendiendo las alas. Yo recuerdo una vez leyendo en un artículo que decía que cada ala representaba, creo que la cabeza era A-O-M, Aum, el Om, ¿sí? La seidad, que es la oscuridad, ¿no? La verdadera seidad, el absoluto. Y sobre de ella cabalga el loto, o el loto símbolo de el plano de manifestación donde está Brahma, ¿no? Como dice acá. La respuesta entonces sería afirmativa. Kalahamsa tiene un doble significado. Exotéricamente es Brahma, quien es el cisne, la gran ave, el vehículo del cual las tinieblas se manifiesta a la comprensión humana como luz, ¿sí? Imagínate que y este universo es como un medio para manifestarse la seidad en este universo. Un símbolo utilizado, esto viene más de la tradición hindú, para manifestarse en este universo. El párrafo siguiente creo que aclara algo, dice, pero esotéricamente es las mismas tinieblas, lo incognoscible, lo absoluto que es fuente, primero de la radiación llamada primer logos, luego de su reflejo, el amanecer o el segundo logos, y finalmente de Brahma, la luz manifestada, o tercer logos. Aquí aclara mucho que todos son formas para transmitir a nuestras mentes complejas, a nuestras mentes conceptos muy complejos y que tendríamos que penetrar de alguna manera a través de la simbología, de la poesía, porque a veces es muy poético la forma en que HPB transmite esta enseñanza, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, pero esotéricamente es las mismas tinieblas, lo incognoscible absoluto que es fuente, primero de la radiación llamada primer logos, luego de su reflejo, el amanecer o el segundo logos, y finalmente de Brahma, la luz manifestada o tercer logos. ¿Sí? Esto nos lleva a vislumbrar con la simbología que estamos dentro del absoluto, de la seidad,
bajo ciertas condiciones y circunstancias para que nosotros nos manifestemos. Espero habértelo explicado. Gracias. Magali, por favor. Bueno, qué linda explicación nos acaba de dar en esta parte del cisne, porque los mitos traen detrás de ellos, hay una gran verdad la cual nos toca descubrir a nosotros individualmente, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Y cuando estudiamos el mito de Leda, que se está bañando en el estanque y se transforma en cisne y es abrazada por Zeus, entonces es un mito que nos puede buscar esa verdad que está dentro de ese mensaje que nos quieren dar para esa comprensión. Y me impresionó porque siempre uno busca esa verdad detrás del mito. Y me alegró inmensamente cuando te oí la explicación. Así es que te agradezco porque es más rico para mí en este momento acariciar esos dos mitos y poderlos comprender un poco más. Gracias. A ti, si te fijas, es interesante. En la tradición griega, los mitos son muy, muy importantes. Uno piensa a veces que Zeus, a través de los mitos en el que él participa, uniéndose a diferentes aspectos de la naturaleza femenina, ¿no? Como convirtiéndose en un cisne, o como ese lluvia de oro, o etcétera, etcétera, más bien guardan secretos, misterios de las iniciaciones y secretos del estudio oculto, que en un momento dado era transmitido a través de mitos en las grandes ceremonias, como si lo recuerdas el tema de los misterios de Eleusis, ¿no? Y Deméter y Perséfone y todo eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que tras de estos símbolos, como el de Leda, los hijos que tiene recuerda que tiene, creo que 2 o 3 hijos con Zeus, de Zeus, y esos hijos también son símbolo de esta manifestación. De la primera manifestación. Exactamente. Por eso te digo que acariciar el mito, que lo estudia uno en los principios, y ahora me veo con el símbolo, que estoy cansada de verlo, pero se abre la conciencia y digo, wow, pero si explicaron de otra manera, pero ahora lo entiendo mejor. Qué bueno es haberlo aprendido en un momento y poderlo digerir un poquito más ahora con que tú nos traes en este momento. Sí, si tú ves el mito del fuego de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para dárnoslos a los hombres, pues es el despertar de los manasaputras en nosotros, ¿sí? Pero bien, gracias, Magali. Voy a cerrar otra vez, a pedirle a Emilce para Antes de cerrar, creo que, Isa, antes de cerrar, hay un hermano que escribió algo sobre el mito. Sí, yo no puedo verlo, pero si tú lo puedes ver, quizá así puedas explicar algo que él quiera que le expliquen, por favor. A ver, ¿dónde está? Dice acerca de que el cisne representa, porque está sobre las aguas, o sea, el océano, las aguas son la casa, la Prakriti, y el cisne es el símbolo del tiempo, de Brahma, que está encima de ellos. O sea, que es como, se repite la alegoría, pues. Sí, y si tú lo notas, puede ser explicado desde el punto de vista de la tradición oculta, o de la tradición hindú, o de la tradición budista, pero puede encontrar diferentes niveles, Ernesto. Y eso es lo que hace lo rico de los mitos. Yo una época estuve dando conferencias solamente de mitos, ¿sí? Me metí como con 5 o 6 mitos de los más. Podríamos llegar a volver a tener quizá una sesión o monográficos de mitos que estén muy relacionados con estos temas. Mitos de peso, vamos a llamar, tanto de los nórdicos, que hay unos muy ricos, como egipcios, como griegos, como caldeos, incluso como mayas, porque hay algún mito, en los mitos de mayas también tienen mucha riqueza y guardan mucha enseñanza sobre lo que estamos viendo. Muy bien, pues
no sé si hay algún otro comentario para que prosigamos. Ya queda poco porque ya la sesión se está alargando y quiero más bien abrirlo al final. ¿Quieres que lea lo que dicen en los Sí, por favor. comentarios? Sí, por Liliana favor, Carly puso quizás también loto y cisne porque están sobre las grandes aguas o tinieblas. Y LGK11 puso excelente concepto, gracias. Me comentan que también el cisne se punza a sí mismo para darle alimento a sus crías en ocasiones de necesidad. Geniales las historias tradicionales. Ustedes se recuerdan que Cagliostro fue un gran, pues, yo no diría místico, fue un gran ocultista, ¿no? Me parece que acabó en prisión por una serie de situaciones que vivió. Cagliostro tenía un emblema de un cisne o un pelícano, más o menos, picándose el pecho, sangrando para alimentar a sus crías. Un pelícano. Un pelícano. Ese pelícano lo tenía Blavatsky, se asume que era de Cagliostro, y Blavatsky se lo lo hereda a través de los presidentes a Ani Besa. Y Ani Besa lo dejó, bueno, vía Rukmini Devi, que fue recuperado y volvió a la sociedad, asumo que es el original, y está ahora en la Sociedad Teosófica, guardada en los archivos y se exhibe en ocasiones en las convenciones. Ustedes verán que es un emblema bellísimo, ¿no? Forma un triángulo y en medio del triángulo está el pelícano picándose el pecho y sangrando para alimentar, pero está lleno de piedras preciosas. Está muy bien el emblema. Se asume que era de Cagliostro y que está conservado en la sociedad para aquellos que quieran alguna vez ir a la sociedad, que por cierto podemos rescatar la propuesta de Magali. ¿Se acuerdan que íbamos a tener un evento en Adiar en el 2020, en enero de 2020? ¿Se acuerdan? Sí, desde que se vaya la pandemia comenzamos el trabajo. Eso. Entonces, la idea es volver otra vez a reactivar ese evento en Adiar, que muchos hermanos quieren conocer y simpatizantes quieren conocer la sociedad, la sede mundial en Adiar, en Chennai, y probablemente en enero del 2023, probablemente si todo esto va mejor, volvamos a proponer la reunión en un seminario en Adiar, con vistas a conocer la sede y después conocer algunos ashrams como el de Aurobindo, el de Ramana Maharashi, en algunos otros del sur de la India. Pero es un plan todavía lejano hasta que veamos cómo se conduce la situación en este año nuevo que hemos iniciado. Bien, gracias. Emilce, por favor, puedes cerrar. Listo. Bien. Vuelvo a repetir acá, porque me gusta esta parte. Dice, pero esotéricamente es las mismas tinieblas, lo incognoscible, lo absoluto que es fuente, primero de la radiación llamada primer logos, porque todo es el absoluto, todo es la seidad. Ella irradia y genera el velo, Mula Prakriti, el Padre Madre, el fuego agua. Después, los tres logos. Después, las jerarquías. Después, el cosmos. O sea, todo es las tinieblas, el absoluto, que es fuente primero de la radiación llamada primer logos, luego de su reflejo, el amanecer, así le llama, o el segundo logos, y finalmente de Brahma, la luz manifestada o tercer logos. Y aquí viene este párrafo, dice abajo, vamos al segundo párrafo. El fuego representa el espíritu oculto, el agua es su progenie, la humedad, o los elementos creadores aquí sobre la tierra, la corteza exterior e internamente los principios evolucionantes o creadores, o los principios más internos, los ilusionistas probablemente dirían arriba. El fuego representa el espíritu oculto, para mí la seidad oculta, lo absoluto en la manifestación. El agua, la madre, la materia primordial, que también es espíritu, pero más vibrando de manera condensada, digámoslo así. Pero esto es noumenal, es su progenie,
u humedad, o los elementos creadores aquí sobre la tierra. Aquí, fíjense, se traslada del plano nominal al plano fenomenal y explica a partir de ahí los elementos creadores aquí sobre la tierra. Ya pasó al mundo fenomenal. Y eso es lo que a veces debemos tener cuidado cuando escuchemos, cuando leamos a HPB, que puede pasar de lo nominal a lo fenomenal, de un momento a otro, y eso a muchos los confunde. Tener ubicado es claro. Dice, el fuego representa el espíritu oculto. El agua, la materia, o la materia primordial, Mula Prakriti, porque Mula Prakriti está formada de fuego y agua, ¿no? El padre y la madre. Acuérdense, Oea, Ohu, el padre, la madre, y después el Hu, el espacio oculto y el espacio brillante. La corteza exterior o internamente, los principios evolucionantes o creadores, o los principios más internos, ¿ok? O sea que el agua tiene que ver pues con todo, porque es la madre del cosmos, ¿sí? Realmente nuestra gran madre es la que ha generado pues, al cosmos, ¿no? Es el hijo, ella tiene un hijo, el padre, madre, el fuego oculto está ahí, pero es la madre la que genera con el logos inmanifestado que emana de ella, que es su hijo, pero a la vez es su pareja para generar a los tres logos siguientes. Esta combinación simbólica y poética nos puede ayudar a entender conceptos metafísicos muy complejos, pero creo que podríamos ir guiándonos con ellos y poder acercarnos más realmente a una comprensión en base a la capacidad que cada uno tiene. Yo quiero dejar ya aquí, porque ya faltan 15 minutos para la 1, aquí en México. Supongo que ya llevamos allá en España y en otros lugares el tiempo necesario para meditar sobre lo que estamos viendo. Este párrafo que está acá arriba dice, cada uno lo debe descubrir por sí mismo, dice HPB. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quan Sai Jin, ¿sí? Señala el lugar de los resplandecientes, las estrellas, y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas. Y el uno manifestado en las grandes aguas, mediten en eso. Analícenlo. Quan Sai Jin señala el lugar de los resplandecientes, de las jerarquías. ¿Quién es Quan Sai Jin y quién es Quan Yin? Quan Sai Jin son las dos cosas. Es el padre fuego y la madre agua, ¿no? Señala el lugar de los resplandecientes, señala la manifestación del cosmos, las estrellas en el cosmos fenomenal, y convierte el espacio superior, el espacio espiritual, el espacio más elevado, cerca de los tres logos, en un mar de fuego sin orillas. O sea, en el espíritu oculto. El fuego es el espíritu oculto a nuestras percepciones, ¿no? Y el uno manifestado, en el que se manifiesta, ¿no? El logo sin manifestado, en el manifestado que sería espíritu y materia, y Mahat, en las grandes aguas. ¿En qué significa? En las grandes aguas de manifestación del cosmos. Aquí me gustaría detenerme. Este material que hemos visto hoy es bastante profundo, inspirador. Y sí, abrimos ahorita otra vez el espacio, Emilce, para algún comentario, y sobre todo quiero que me comenten si están poniendo en práctica los ejercicios que le estamos poniendo, a ver qué me dicen de ello. Por favor, Emilce. Está abierto. Bueno, voy a dejar de compartir, Emilce. Bien. A ver, chicos, ¿algún comentario más? ¿Quién puso en práctica los ejercicios que les mandamos para conocerse un poco mejor, para tener un poco más vamos a
de autoconciencia, de vernos como somos, etcétera, etcétera. Me gustaría oír algún comentario. Por favor. Isaac, solo una pequeña consulta. Esto, lo último que vimos ahora, es la parte final de la esloca. Y otra Sí. vez no colocamos ahí lo que anteriormente habíamos analizado. Oculta lo de arriba para dejar ver lo de abajo como la gran ilusión. Contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Después ya se viene la parte esta, señala los sitios para la reflexión de estrellas. A ver, permíteme. Contémplale levantando el velo y desplegándole de oriente a occidente. Ocúltalo de arriba y deja de ver lo de abajo. Eso lo tenía para la siguiente sesión. Como la gran ilusión señala los sitios para los resplandecientes y convierte lo superior en un mar de fuego, sin orillas y el uno manifestado en las grandes aguas. Y acá pongo las aclaraciones. 206 es estrellas, 217 el espacio superior y 218 elementos. Sí, Ernesto, lo veremos la siguiente sesión con más calma porque me parece muy importante. Y solo un dato curioso, dicen que una vez le preguntaron a Elena quién había sido su reencarnación previa y había un discípulo que le pasaba molestando mucho hasta que un día ella le dio una fotografía del conde de Cagliostro y como que supuestamente había sido. Porque sí, Cagliostro murió en prisión, es una historia muy interesante, habría que, quizá la podamos tocar en algún momento con más detalle. Y el emblema que te digo que está en la sociedad, porque yo lo estuve, preparamos la exposición cuando yo estuve ahí para presentar todos esos objetos, los que ella materializó y el emblema y muchas otras cosas. Es muy interesante la historia de Cagliostro. Gracias, Ernesto. A ver, Emilce con C. Sí, buenas tardes. Yo creo que hice un poco la tarea encomendada. No sé si habrá estado bien, pero a través de lo que me molestaba de otras personas, Ajá. me empecé a ver mis propios errores. Me empecé a descubrir muchos más errores de los que, o muchas más cosas escondidas que yo no me daba cuenta que las tenía. Y al principio me costó un poco y después es como a través de la comprensión hacia la otra persona, ayudé a suavizar mis cosas. No sé si estará bien, Eso. pero eso es lo Así que es, sentí. así es, Emilce. Si tú tienes, la más que decía, si usted va a hacer un juicio o crítica de otra persona, por lo que hizo otra persona, hágala el juicio o la crítica de la situación, no de la persona. Nunca juzgue a la persona, juzgue lo que hizo. Esto abre la puerta a que la persona pueda corregir si es realmente un error, ¿no? Lo que hizo. Pero yo mismo me pongo a ver, en cierta forma, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? O sea, ya la ley pone en su lugar a cada uno. No podemos negar que hay que retroalimentar a mucha gente. Yo cuando estuve trabajando en la empresa automotriz, esta Volkswagen, pues tuve puesto de jefe y tuve que retroalimentar a mis empleados varias veces, señalando los puntos favorables y los desfavorables. Pero cuando lo hacemos con los elementos y no perdemos el control emocional, estamos actuando dentro de lo que es posible entenderlo. Pero cuando tú te pierdes en una crítica y te sientes incómoda por lo que está haciendo el otro, quizás está hablando de cosas tuyas y eso es lo que sí vale la pena analizar. Estos ejercicios que les pongo no tienen otro fin, no es de molestar, sino al contrario, de tomar conciencia de nuestra propia estructura hasta donde podamos. ¿Sí? Gracias, Emilce. Gracias. José Antonio, por favor.
Hola, pues yo he hecho este ejercicio antes de que tú lo sugirieses, porque como sigo un camino más o menos budista y antes de entrar en la sociedad incluso, pues siempre afrontas otras opiniones diciendo como que eso es una bobada, que no tiene sentido. Y entonces, pues yo digo, tiene sentido porque yo creo que estamos aquí para hacer un desarrollo, sobre todo espiritual. Yo sé que hay mucha gente que no entiende esto, pero yo sigo este camino y quiero mejorar mi situación en otras vidas. Y bueno, tal. Y ya, pues una bobada, no sé qué. Y entonces ahí hay un poco de choque, ¿sabes? Sí, sí. Con otras personas. Entonces me hace que me vean como un poco raro, que me vean como un ser un poco extraño. Y yo digo, bueno, pues yo no tengo la culpa de que hoy día la sociedad sea tan materialista y nadie busque esto, pero esto antes sí estaba muy y sobre todo en sociedades como las asiáticas, hay muchas personas que buscan este camino y nadie lo ve tan raro. Entonces, Yo creo siempre que hay un pique con esas historias. Sí, Siempre yo creo que, mira, la dime. presión social que tenemos para los que queremos hacer algo mejor en nuestra vida va a seguir existiendo siempre. Ajá. A ti en tu ambiente, incluso familiar a veces, ¿no? Te ven raro, porque no te acomodas al modelo, al cartabón social, familiar, lo que se espera que tú hagas. Eso es un asunto muy personal que se debe ser respetado y que cada quien lo debe manejar. Pero sí se recomienda que si estamos en un trabajo de crecimiento interno, por lo menos tomemos algunas acciones para sostener la coherencia sobre los principios que profesamos, ¿sí? Esa es la invitación. Y haces bien a pesar de que el entorno sea difícil. Pues muy bien, José Antonio, te lo agradezco. También quería comentar que lo que dijo antes el compañero, de que yo también había oído que Blavatsky era la reencarnación de Cagliostro, porque incluso dio Pere Bell una charla en ese sentido y ponía similitudes entre ambos, que incluso físicas tenían ciertos parecidos y luego que ambos les gustaba mucho viajar. Blavatsky tenía muchos conocimientos de alquimia, que parece que venían innatos, y era Cagliostro sabía mucho de alquimia, porque era un ocultista. Entonces sí podría ser una reencarnación de él, ¿eh? Es posible, como también decían que Diane Bessan era Giordano Bruno y de algunos... Es posible. Pero mira, son temas que salen un poco más del campo de... Vale, de hoy, ¿no? Sí, como no puedo yo tener elementos suficientes para afirmarlo, sino decir, hay, como dice Krishnamurti, todas las vidas que tuvo anteriormente. O sea, son elementos que yo no puedo utilizar para poder afirmarlo, pero sí lo tomo en cuenta. Sí. Muy bien, Antonio, gracias. Salomón, por favor. Sí, Isaac, yo también quiero compartir algo que me ha pasado, bueno, que me había pasado muchas veces, pero que la última vez que me pasó, pues pude poner un poquito de remedio en situaciones como, por ejemplo, cuando uno dice algo referente a otra persona y que pues la interpretación que podemos hacer de ese algo, pues puede ser muy variado, ¿no? Entonces, vi que en una persona le afectó lo que yo dije y entonces, pues yo creo que uno de los remedios que podemos tener es aclarar, o sea, hablar con esa persona para ver qué entendió y pues poder rectificar, porque muchas veces se queda eso en enojo, en molestia en la otra persona y entonces pues la relación se interrumpe. Eso es todo, Isaac, gracias. Sí, mira, no vamos a negar que el aprendizaje, gran parte de nuestro aprendizaje personal tiene que ver con los demás. O sea, yo como lo digo de broma, ¿no? Yo no discuto con la pared, discuto con otra persona. Entonces, muchas veces nosotros usamos una serie de términos o nuestros discursos que dirigimos a alguien. Probablemente ese alguien interpreta algunas palabras de una manera ofensiva. Además, si le agregamos tonos fuertes y no muy buenas maneras, como a veces nos ocurre cuando estamos un poco incómodos.
¿Qué puede suceder? Que ya cuando me serene y me dé cuenta, que esa es la revisión que deberíamos hacer todos cada día en la noche, buscar a la persona y disculparnos por lo que compete a aquello que yo hice, no lo hice tan bien como yo quería. Yo digo, mira, uno a veces quiere hacer las cosas bien, pero no sale. ¿Por qué? Porque uno no está muy consciente, o uno se equivoca, etc. El estudiante serio debe reconocer y buscar la manera de corregir los fallos que uno tiene. Y sobre todo si hemos dañado a alguien, pues buscar restituir ese daño hasta donde se pueda. Gracias, Salomón. Y vamos a terminar ahora sí, a despedirnos de todos. Muchas gracias, Isaac. A ti, si quieres ya suspender la grabación, Emil,